Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir tres temas muy polémicos. Primero, arrancaremos con un análisis y discusión de la entrevista que el presidente Enrique Peña Nieto le concedió al periódico inglés The Financial Times, en el que reconoce que el país está plagado de desconfianza. Luego hablaremos del proceso electoral rumbo a las elecciones intermedias de 2015 y en particular de los retos que enfrenta el Instituto Nacional Electoral. Finalmente, platicaremos de la compleja y tensa situación que se vive en Venezuela. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches Héctor, Jorge, Javier, muy buenas noches. En el marco de su visita de Estado al Reino Unido, el presidente Enrique Peña Nieto le concedió una interesante entrevista al reconocido diario británico el Financial Times. El presidente, al igual que el secretario de Hacienda unos días antes en otra entrevista con la misma reportera, reconoció que en México hay una sensación de incredulidad y desconfianza. Ha habido una pérdida de confianza y esto ha sembrado sospechas y dudas. En el contexto del escándalo generado por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y las dudas sobre las casas Higa San Román, Peña Nieto reconoce en esta plática con la reportera del Financial Times que el país está plagado de desconfianza, si bien también agregó que aún hay tiempo para mostrar resultados y se dijo optimista. No obstante, el gobierno, me parece, tiene un problema. Tanto el propio Peña Nieto como el secretario de Hacienda admiten que existe una crisis de confianza, pero carecen de una explicación creíble de una de las fuentes de la desconfianza. Es decir, el tema de las casas. Jorge. Bueno, es que el problema de esa entrevista, y en menor medida de la del secretario de Hacienda, es que el presidente sí hace un diagnóstico, una descripción bastante descarnada, correcta. Sí, sí. Y luego... o la reportera no le preguntó, oiga, ¿y de dónde viene todo esto que usted está describiendo? O sea, como por qué, o ella no se lo preguntó, o sí lo preguntó, él no quiso contestar y en la edición de la entrevista, pues dejaron eso aparte. No, sí, yo sale no lo de las idea. casas. Sí, no, lo de las casas sí, pero él dice no que hasta se ha satanizado el caso de las casas. Digamos, él puede, él lo comenta, no da como explicación de la desconfianza y la incredulidad, que pueden ser las casas o puede ser que él tenga otro análisis, el que él quiera, uno, pero no lo da. Entonces, esa parte me parece muy poco... generador de confianza y de credulidad, para no decir credibilidad. No va a cesar con ese. Y segundo, él ya tuvo en esa entrevista, en ese momento, ya tenía un nuevo miembra del gabinete, a quien le hubiera podido pedir la declaración patrimonial pública, la declaración fiscal y la declaración de intereses. Y si ella decía que no quería, entonces declinaba el puesto. No lo podía hacer con los demás miembros del gabinete porque siempre hay el argumento falso, pero igual es útil, de que no es retroactivo. No, cuando me nombraste a mí en el 2012 no me dijiste que iba a tener. Está bien, en el 2012 pero los nuevos ya. Esta ya está, ahí está, ya es. Y es verdad. va a seguir la incredulidad y la desconfianza. Es verdad que dejó pasar una oportunidad para establecer como un precedente. Un nuevo principio, ¿no? de las cosas. Ahora, pero nos está quitando la chamba el presidente porque ya hace unos análisis muy críticos de cómo está su situación y todo, ¿no? Yo creo que obviamente está metido en este tema de la desconfianza. ¿Qué dice? Dice desconfianza, dice incredulidad, sospechas, dudas. Sí. Desde luego está el tema de las casas, ¿no? Digo, en el centro de eso, pero no creo que solo, ¿eh? No. Y a la vuelta del tiempo a lo mejor ni siquiera fundamentalmente, sino que lo que vimos en el lunes pasado con Ulises, que es el tema de cómo se desploma la credibilidad o el acuerdo de la sociedad con el presidente, es una curva muy clara que empieza en Ayotzinapa y sigue con el tema de las casas y sigue hasta tocar piso a fines de diciembre, pues muy abajo, en un 25% de acuerdo. Y yo creo que entonces son los incidentes estos, sin duda, pero es también una cosa como más larga, ¿no? Tú insistes mucho y hace mucho que no te oigo decir,
Pues es la economía, es decir, hace si mucho que lo vuelvo a decir, para que quede, sí, hace claro. mucho que no hablamos de eso. Bueno, todo esto se arregla, con 2 años, yo no te voy a decir más, de crecimiento 5%. Todo, ¿eh? La incredulidad, la desconfianza, todo. Bueno, el tema es un poco el drama de este gobierno, que ha hecho unas reformas de una intensidad y un calado extraordinario, lo hemos dicho 25 veces aquí, pero también hemos dicho aquí repetidamente que son todas de mediano y de largo plazo en sus efectos, y por tanto, este gobierno ha cambiado las leyes, ha cambiado la Constitución, ha cambiado las reglas, pero esos cambios todavía no aterrizan y se vuelven mundo, no se vuelven una economía que crece, una ola de inversión en todos los lugares que quedaron abiertos a la inversión, nueva inversión extranjera, y luego las coyunturas infelices del mundo, que se te desploma el petróleo, hace mucho más tardado y complicado el tema de, en fin, de ofrecer tu espacio de inversión para el petróleo, y se va desdibujando el asunto, y tienes básicamente el mismo país con los mismos resultados, pero con un gobierno que ha prometido muchísimo y está, es que sobrevendieron. y está entregando poco. Claro. Si algún error hay, sí, creo que hemos dicho es que han sobrevendido una cosa a sabiendas de que iba a tardar en llegar la mercancía. O sea, se han juntado muchas cosas. Se han juntado lo de las casas Ayotzinapa, pero también la sobreventa de las reformas y una economía que no acaba de jalar. Por cierto, yo ahí añadiría el fortalecimiento del dólar, que tiene un efecto. Ahora, acá lo dijo Raúl Feliz un día. Es un efecto muy psicológico en los mexicanos, el tema de ver el peso devaluándose. Pero eso tiene o no tiene que ver con el hecho de que le hayan metido un poquito la mano al déficit y a los equilibrios macroeconómicos. Pues yo creo que sí. ¿Tiene o no tiene que ver? Bueno, tiene que ver, no sé, tiene que ver sobre todo internacionalmente. Todas las monedas del mundo se están devaluando, todas. La del peso mexicano es de la... Salvo el dólar, no, bueno, frente al dólar. Sí, por si no. Sí, claro. Ahora, las de México ha sido de las que menos ha devaluado, no tanto. Menos que el euro, por ejemplo, o que el real brasileño. Sí, no, desde luego, pero de que el mal manejo económico, según yo, de los 2 primeros años influye en esto, yo sí creo, pero, en fin, sujeto a interpretación, Javier. Yo lo que hablando precisamente del tema que discutimos la semana pasada de acuerdo presidencial, yo me temo que la economía ya no alcanza. Y usemos el ejemplo de Zedillo. ¿No alcanza para qué? Para recuperar el nivel de acuerdo deseado o un nivel de acuerdo razonable. Zedillo, con una crisis económica, cayó su nivel de acuerdo al nivel más bajo histórico desde que esto se mide, por abajo de 25%, que es donde cayó Peña Nieto recientemente. Peña Nieto, sí. Ahora, recuperó la economía mexicana, recuperó el nivel de acuerdo y perdió las elecciones. ¿Por qué? Porque... Dos, muy importante. La primera que perdió, claro. Si me acuerdo bien, el primer trimestre, para darte la razón, el primer trimestre del último año de Zedillo estaba creciendo la economía al 7%. Al 7%. Es Entonces, y no alcanzó para ganar las elecciones. No. ¿Qué fue lo que recuperó el nivel de acuerdo con Zedillo? Fue que fue audaz, yo creo que en algo que él sabía que implicaba sacrificar a su partido. Y creo que la solución de este problema para Peña Nieto implica medidas audaces que lo enfrenta no solamente con su partido, con toda la clase política. Como perder las elecciones. Y sobre todo, por ejemplo, con su equipo más cercano. Sí. O sea, quizás. No va a ser. Pues, está muy complicada la salida. Javier, digo, ¿a quién se le ocurre en esa idea, en ese enfoque, nombrar de fiscal autónoma para los próximos 9 años a una senadora de su partido? De su partido. De su partido, no de otro, del suyo. O sea... Muy popular, por cierto, frente a la oposición, hay que decirlo también, eso, ¿no? Pero a ver, popular o no, es otra cosa, ¿no? Es un problema de credibilidad fuera de la clase política, no dentro de la clase política el que tiene. A los senadores ni se les ocurrió pensar si debía o no ser miembro de un partido o de un poder. ¿Cómo saltas para chapulinar esos? De poder en poder es mejor que de puesto en puesto. Bueno, y eso hay que sumarlo de Eduardo Medina Mora, ¿no? Bueno, todavía pero lo del partido. Entonces, pues no, yo no veo... No, para nada. Pero entonces, ¿qué estás vaticinando que el PRI va a perder es que creo que las medidas este año y dentro de 3 años? Si vemos las medidas, en el corto plazo yo creo que no lo va tan mal, en el largo plazo está tomando unos riesgos enormes de tomar medidas tímidas ahorita.
Si contrastamos las medidas audaces del pacto, son medidas que unieron a la clase política, Sí. le echaron un montón a los poderes fácticos. Son medidas que les daba poder a todos, a unos más, a otros menos, pero en general a todos. Lo que hay que hacer aquí es quitarle poder a todos, Sí, no, amarrarle las manos a todos. En fin, es muy contraintuitivo para un político, y lo que es principalmente Peña Nieto es eso, pues un político, tomar este tipo de medidas, ¿no? Bueno, y lo que viene, hay que decirlo, para el gobierno en materia de política fiscal es horrible, ya lo hemos vivido nosotros, que es meter la tijera, ¿no? Y cuando metes la tijera, en el gasto público tocas intereses, tocas rentistas, tocas de todo, y el secretario de Hacienda se va a volver muy impopular, bueno, ya lo es, No, bueno. hay que decirlo. Hacia adentro. ¿Sí? Pero ahora hacia adentro, porque Ya se ese es fue que... hacia afuera. No, o sea, Pero a ver, hagamos unas cuentas rancheras. Digamos que la economía mexicana ha crecido, Jorge, ¿cuánto? Digamos, en los últimos 5 años a un promedio de 2%. 2 y pico. Para eso es para lo que da una economía con este sector exportador, Sí. con esta dualidad, ¿no? En donde la economía, el mercado interno está siempre deprimido, informal, etcétera. Bueno, si tú con estas reformas, como puede ser el caso, le añades un dinamismo a esa otra parte de la economía que estaba medio amortizada, de la energética, de la competencia económica en general y de las telecomunicaciones, a lo mejor el efecto de reactivar esa otra cosa que ahorita no está, pues te puede dar otros 2, ¿no? no, ojalá. Bueno, rancheramente hablando. eso se trata. ¿no? Pues de eso se trata, la claro. estrategia. Lo Esa que era la estás estrategia. esperando son 2 puntitos más de crecimiento para no llegar al 5, pero hombre, ya un 4 en el año 2017 y otro 4 en el 2018. Pero ojo, 4 es lo que yo lo firmaba. Los Yo- últimos dos, los El dos, 15 ya no. no lo veo. El no, 15 ya no. no. los No lo últimos veo. 2 años de Felipe Calderón crecimos al 4%. A eso crecimos, digo, después de la crisis. Nos que tuvieron tuvo mal, nos 2008, tuvieron mal. 2009. También parte sí fue Pero rebote yo ahí. creo que Pero sí que puedes en tercer llegar a lugar. esas tasas. Tercer lugar. Pero ¿sabes qué? Paradójicamente, otra vez por el motor externo de la economía. Porque esta devaluación o esta depreciación del peso mexicano es música para los oídos, Ah, para los los exportadores exportadores. están felices. Y Sí, una pero- economía de Estados Unidos creciendo y un sector exportador que pueda competir mejor por esta depreciación, bueno, pues eso Sí, otra claro, vez pero- puede acelerar el motor externo de la Pero economía. unas tasas de interés de la reserva también, altas y entonces viene el embudo y se Pues ya te van estamos viendo. las inversiones de no sé cuánta, no sé en qué proporción, pero Así fuerte, es, ¿no? Así es. Ahora, otra parte interesante de esta entrevista, que yo creo que, insisto, creo que es muy hábil el equipo del presidente, el anterior y el nuevo equipo de comunicación, porque hacen bien en agarrar a una sola, mano a mano, ingenua, obviamente no hizo la tarea en casi nada, y le pone unos así. Baloncitos. y, a ver, en el área chica, sin defensas y sin portero. Pues Peña mete muchos goles, buenos goles, así, de tijerita, chilena, pues no hay portero, no hay defensa, casi no hay valor. Dice que el único momento en que se enojó Peña Nieto fue cuando le preguntó de las casas. Pues sí, pero digo, por ejemplo, dice, es que en América la economía mexicana está creciendo y llega la inversión extranjera y mucho más que en el resto de América Latina. Bueno, en el 2013 y en el 2014, Brasil Recibió recibió más. el doble de inversión extranjera que México cada año, el doble. Ya la está pasando peor Brasil, ¿no? Está pasando terrible, Sí. pero recibieron el doble que Es nosotros. cierto, es correcto. En una economía que no es el doble del tamaño de la nuestra. Ya si nos vamos por PIB, México está hasta abajo como porcentaje del PIB. Lo que pasa es que no hacen su tarea, entonces Peña puede decir, ahí van las cosas. Y lo mismo con esa barbaridad, que bueno, ya la subrayé la semana pasada, de que esta sonsta dice tax returns. No, es que el presidente hizo pública su declaración de impuestos. Pues no es cierto. No. No, esa no. Es falso, punto. Y lo que tú dices en tu artículo, que lo terminas bien, así se empiezan a hacer los momentos mexicanos. Pues sí, No, así se y empiezan a luego se construir. dan cuenta estos de que los engañaron y se enojan. Pues sí, el Economist anda. Por cierto, el Economist sacó un gran artículo esta semana de la reforma educativa, Sí. larguísimo, muy bien documentado, donde dice,
si le ganan los profesores de la CENTE la batalla al presidente, están en peligro todas las reformas. Está equivocado. Bueno, por eso, pero te digo, es que se van. Equivocado. Por Otra eso, vez, se otra van, vez. se van de un lado al otro. Los maestros Se de la van- exageración. ¿no? Exacto, Ya del está bien. momento mexicano ya valieron madres las reformas. ¿no? Se Sí, o sienten sea, sí, sí. engañados, no hay que manipular a los corresponsales, no engañarlos. Son conceptos distintos. Digo, ¿o no? Sí, no, es una reacción muy Vamos, visceral del No Economist. tiene nada de El malo Economist está muy- manipularlos, pero el engaño ya luego ¿Cuál sale fue mal. la última portada que hicieron de Brasil? La colección de portadas de eso de Brasil bastaría para ponerlos a la mitad de Primero la tabla. ponen al en Cristo, credibilidad. al Cristo de la montaña. Y luego volando y cayendo. Y en esta última, no sé. Una maraquera ahí espantosa. metida en un semana pasada, pantano, ¿no? sí, Una maraquera Juan Mayer. metida en un Sí, pantano, ¿no? sí. Sí, así es. Pero bueno, más allá de la prensa internacional, Javier, está el tema, y me parece, tú traes aquí, precisamente, tuvimos una mesa con encuestadores Sí. la semana pasada. ¿Estaba Roy Campos? Roy Campos, Sí, bueno, sí. es la que traigo. El PRI está en los huesitos. O sea, tú dices, no va a perder en esta, pero el PRI, mira, lo que decían los encuestadores, el PRI siempre empieza alto y se cae. Y aquí está empezando ya bajo Sí. en las elecciones. ¿En cuánto Además, está? ¿Cómo está? En 30. En 30, más o menos. Digamos, está en 30, en la efectiva, En la efectiva. 31. 31. Y luego, Y el verde está en 8. O sea, les faltan 4 hoy. Bueno, tiene 10 en otras el verde, pero no No, importa. bueno, en esta. Pero lo importante es que el PAN está a tiro de piedra del PRI. ¿el PAN está Y en 100 cuánto? en 26. Pero si ves, se traslapan en los intervalos de confianza. intervalos, Pero, sí. en fin, No, ahora lo no es interno. nada descabellado pensar que el 8 de junio en esta mesa la gran nota sea que el PAN ganó. sacó más No, yo creo votos que que el el PAN PRI. va bien y es el que más podrá capitalizar en la actual coyuntura. La otra variable que está rara es Nuevo León. Sí. Que eso le podría meter mucho ruido a todo, ¿Por qué? ¿Por qué está raro? porque hay un candidato independiente. Hoy sale una encuesta en el ¿y periódico cómo El está? Financiero que pone arriba al PRI por un poquito, pero en segundo lugar al Bronco, al El segundo, Independiente, bueno, por arriba del O sea, PAN. perder la elección a gobernador más importante Está probablemente interesante. pues, Sí, de sí, Nuevo sí, León, de y si parametría. pierde Con el Bronco. con Sí, el sí, Bronco, pues del sí es parametría. un llamado de atención al sistema de partidos. Es que el del en su PRI es conjunto. muy malo. El candidato La la candidata candidata. del PRI es muy mala. Y entonces, al cambiar el PAN, de mujer a hombre, se puede polarizar PAN Bronco. Y el PRI se rezaga. Digamos, el PRI se vuelve el Roberto Madrazo No, del asunto. pero otra vez está empezando bajo el PRI, entonces, por eso yo Por no eso, sé lo que tú puede decías. A ver, caer más. al PRI lo vamos a calificar el 8 de junio por cuántos votos sacó a nivel Nacional. Sí. cuántos distritos, desde luego, también, pero también en la parte electoral local. Claro, las O gubernaturas. sea, ¿cuántas gubernaturas Claro. logró retener? ¿Cuántas gubernaturas? claro. Entonces, como se ve ahorita, el PRI, si tiene una mala elección, yo creo que hasta dentro del PRI van a además, empezar a decir acuérdate. que Peña Nieto tampoco es good business, ¿eh? O sea, sí son de ojetes los partidos, ¿o Bueno, no? claro que son, y sobre todo que lo que le suele suceder al PRI es que sus candidatos son peores, la excepción fue Peña, que su emblema. O sea, cuando empiezan a salir los candidatos de las listas del PRI, Carmen Salinas y toda esa gente distinguidísima, y junto con los demás, empieza a caer el PRI un poquito porque sus candidatos son menos buenos Bueno, que la pero idea ¿cuánto vale la operación territorial del PRI? Que yo 30. creo- No. Yo creo que no, sí. esa es intención de voto. Pero eso. No, la operación territorial es ese dinero que hemos dicho que está, ese que ponen para operar y para movilizar y para llevar y para acarrear, ¿eso cuántos puntos vale? Pues depende de la participación. Si la participación es alta. No, esa es una variable independiente de la participación. No, claro. Es la participación autogenerada. Por eso, o sea, eso los llevas a votar, pero si hay otros que van a votar No independientemente de esa tiene mucho operación, está margen mal. Bueno, con estos no, datos, no hay mucho no. margen para crecer. Entonces, ¿cómo quedaría la alianza PRI-Verde? 40. 39. 40. No está mal, pero, Ahora- no son los 43. Ahora, se hace más dependiente. Bueno, pero no está lejos, ¿eh? No está lejos, pero... No está lejos, está a 3. Ahora, yo sigo insistiendo que el verde está sobreestimado. Yo no sé. Explica por qué 43 es la cifra. A ver, hacemos importante. una breve pausa y regresamos, porque de hecho vamos a hablar del proceso electoral, entonces pues ya nos estamos sí, vamos a metiendo hablar ahí. de Venezuela. Sí, también al último. Sí, regresamos en un momento más.
seguimos aquí en Es la Hora de Opinar y vamos a seguir con este tema electoral y del papel, por cierto, también del Instituto Federal Electoral. Nacional. El Instituto Nacional Electoral, exacto. Pero déjenme entonces acabar con el tema de lo que estábamos diciendo. El PRI puede tener, Héctor, 40 puntos, ¿no? O sea, junto con el Verde, perdón. con el Verde. El PRI junto con el Verde. Pero eso, lo que es interesante también es que lo va a hacer más dependiente al presidente Peña Nieto de esta fina, transparente y honesta persona que es el presidente del Partido Verde Ecologista, el señor Jorge Emilio González Martínez, ¿no? Y su organización. Y su organización, Gente de calidad, bien que educada. el presidente tenga que depender del Verde. Espejo de dignidad electoral. Hablando de confianza, de sospechas y dudas. Por eso que tengas que depender del Verde, Dios mío. Por eso, cuando decías al principio del programa que la estrategia, que ellos se sienten relativamente satisfechos con su 30% y que esa parece ser la estrategia, me parece que es una estrategia que puede ser razonable en el muy corto plazo, pero rumbo a 2018 creo que es una pésima estrategia para el PRI. Y más, depender cada vez más del Verde, todavía peor estrategia. Tú hablabas el otro día de que quizás el tema del candidato del Peña Nieto para el 2018, pues ustedes no sé si lo han escuchado, yo cada vez más, de que uno de los que se está apuntadísimo en la lista y que tiene opciones es Manuel Velasco, sí. el gobernador Manuel del Velasco. Partido Verde de Chiapas. Sí, o sea, sí. imagínate que acabe, o sea, Pues sí, ¿cómo ves, Héctor, que te ríes? No, bueno, es que lo del Pues, ¿qué voy Verde a sí hacer? es una vergüenza. ¿Qué voy a pero- hacer? ¿Qué más vas a hacer? No, pero además... Que lo se peor esté hablando es- de que Manuel Velasco sea... ¿Pero ¿dónde se está hablando de eso? Digo, No, bueno, ¿Dónde, no, ¿cómo dónde? no? En las columnas que Mira, paga Manuel no, Velasco. me lo dijeron mis amigos encuestadores que saben mucho de los runes electorales. Pero en No, fin. pero sí, No el son fuente, problema no son es fuente. que es una estrategia consciente del PRI y del gobierno y del presidente que los votos que el PRI pierda los cache el Verde Sí. y la alianza sume lugar a lo mismo. dudas. Claro. Que son vasos comunicantes. Eso es algo muy consciente. Ahora, a mí sí me parece una verdadera vergüenza. Lo que yo no entiendo es cómo puedes tener un presidente modernizador, transformador, etcétera, 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 cuya estrategia depende del partido más corrupto, más troglodita, trasnochado Y cada vez hay en el más. país. y joven. Y joven. Y joven. O sea que va a durar bastante. Eternamente. Va a Y cada durar. vez más. Que dependen cada vez más. Si esa parte del partido se fue haciendo cada vez más chica, pero se hace cada vez más grande y son cada vez más jóvenes. Más jóvenes. Entonces, bueno, es la peor posible combinación del mundo. ¿Y qué pensarán los priistas de esto? Pues yo creo que es un problema. ¿No? Ah, bueno, pero a ver, Bueno, el análisis de Héctor de hoy lunes fue reírse. bueno, así está trabado el asunto y parece no haber muchas posibilidades de que ninguno tenga digamos, unos números electorales muy diferentes de estos que están aquí. Sí. Si alguno se despegara muchísimo, que podrían ser desde luego el PRI o el PAN, O Morena. ustedes tienen mucha confianza en que López Obrador va a crecer como el cohete de la portada De de The Economist. Y luego Un se va a rocket, estrellar. ¿no? Estaría bien. El que vaya a ganar el 2018, pues lo va a ganar. Igual un poco como Peña Sí, y como Calderón. ¿En dónde? Sí. En 35. Sí, 36. 38, muy En una alto. de esas, ¿no? hasta, Peña. si la izquierda se No va mucho con más allá dos, de eso, ¿no? incluso si la izquierda se parte, pues hasta en una de esas con menos, con Bueno, 32, 33. Pero mira, Jorge ve, y tiene ojo, la posibilidad de que aquí se dé un PAN-PRD. Sí. Un PAN-PRD. Sí. Bueno, todos van a necesitar, los grandotes, para plantearse con cierta seriedad el gobierno y si lo ganan, pues una alianza de este tipo. Sí. Bueno, Salvo Morena, que ese va solo llevado por la mano de Dios. Es la tirada de Moreno Valle. Sí. Moreno Valle, que quiere ser presidente, muy legítimo, por cierto, su tirada es que lo lance PAN, PAN y el PRD. Sí. Y está metiendo fichas en los dos Está partidos. haciendo eso. Entonces, tú tienes, en el fondo, dos alianzas, ¿no? completamente. Tienes la alianza PRI,
Verde y lo que se reúna ahí alrededor, y tendrías la alianza PAN-PRD. Sí. ¿No? Y Morena. Y el Mesías. Y el Mesías. Que se va solo. Con Movimiento Ciudadano, Sí. con el PT, que se van a volver a juntar. Ahorita no se Y comparte el pueden juntar con la PRD. ley. Y comparte el PRD. Exacto, yo no descartaría el parte PRD. del Y parte, bueno, la desbandada del PRD, ¿no? O sea, la desbandada del PRD que acabará en Morena, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo en términos de alianzas partidarias más que en términos de partidos líderes, ¿no? Sí, ningún partido Eso es lo que está configurándose está en un los poco números. en este asunto. Pero Yo va a ser veo muy difícil que se importante mueva. la personalidad del candidato. Me queda claro que la bueno. alianza PAN-PRD sería con Moreno Valle. Me queda claro que el Morena sería López Obrador. La única duda que queda No, es... falta el sorteo. Van a hacer el sorteo. A ver quién es. No, en la presidencial no va a haber sorteo. no creo. No, Javier, ¿qué eso- tanto eso defiende el prometieron, el sorteo? sorteo. El La sorteo tómbola. con una sola ficha. Van a poner una tómbola con Juanito, con López Obrador, Ebrard, Y va a ganar López Obrador. y Bejarano. Y va a La ganar tómbola. López Obrador. Pues sí, ¿No? pues Sí. eso, él lo propuso el sorteo. Pero fíjate, Que entonces... es una tradición ateniense, ¿eh? Sí, claro, aquí ya lo estuvimos discutiendo. Morena va a ir con sorteo, pero va a ganar López Obrador. La menor duda. Moreno Valle yo creo que tiene una buena posibilidad de armar esa alianza PAN-PRD. Bueno, pero estamos especulando, como dice aquí. Bueno, de hecho tiene un La gobierno. pregunta es PRI Verde, ¿quién va a Tiene un lanzar? gobierno PAN-PRD. Y yo no estaría... Sí, claro, Moreno Valle. Pero tú crees que el Verde, conociendo al Verde, vamos a suponer que los próximos 4 años, por más que el presidente en la entrevista con el Financial Times se dijo optimista y que falta mucho, y creo que sí, efectivamente falta mucho, vamos a ver falta que le va nada. muy mal, ¿no? Al PRI. Y que como bien acabas de señalar, Peña Nieto no es bueno para el negocio. Para el negocio del PRI. Para el negocio de ganar de elecciones. ganar elecciones. de los priistas. Para lo que era bueno, por cierto. Exacto. Entonces, el Partido Verde se quedará, pase lo que pase con el PRI. No, se van a vender a quienes paguen más. Buen punto, pero no buen sé. punto. Digo, tiene ya mucho con qué negociar. A lo mejor hasta con Moreno Valle se va, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, ¿no? No, pues sí, pues, En fin, digo, O sea, una alianza PAN, PRD y Verde. Verde. esa es ganadora. Y y el Verde siempre gana en las elecciones, ganó con Sí, Fox. Con Fox, sí, sí. ¿No? Bueno, perdió con Madrazo, hay que Sí, decirlo. es que bueno, es que eso Y era- aprendieron. era imposible. Sí, era aprendieron. imposible. Y luego ganó con Peña Con Nieto. Peña. Pero bueno, Y a Mancera, ustedes que ven tantos candidatos, ¿lo ven? A Miguel Mancera, a Miguel Ángel Mancera, ¿lo ven? pues lo que sí ha sido implacable con Ebrard, ¿no? ¿No te parece? Para sacar de la jugada a Ebrard. Pues sí, pero Ebrard también fue un poco implacable con él. Tuvieron un pleito Sí, ¿verdad? muy serio en las alturas. Implacables los dos. Sí. Los dos. Pero ahorita, ¿quién está mejor? Pues está mejor Mancera Ahora, que Ebrard. Sí. que sí puede estar pasando con el Verde en esta cosa del INE y todo, Sí. es que en vamos a una entrar a de eso. esas Sí. les cancelan el registro. ¿Tanto? No, Mira, es no. que Eso es lo que quiere la izquierda porque ya lo ven. Es que el problema del Verde, el Verde tiene un problema, que le está yendo tan bien Sí. que ahora sí ya está recibiendo el calor Hay que, de la hay que hablarlo, oposición, como ¿no? es un negocio y no un Sí. partido, el primer caso que ves cuando haces un MBA es las empresas que crecen demasiado rápido. Y ese es un problema. Y sí, efectivamente, está creciendo demasiado rápido y es un problema para el negocio. Sí, porque ya lo hace. Partido que aspirara a gobernar porque tuviera un proyecto de nación, bueno, qué bueno. Lo de pero los es un cines grave sí problema. puede con este código demencial que armaron después de las elecciones, donde cada cosa se castiga enorme, severísimamente. Sí. Pero además, el castigo ya no es solo una multa, sino hay varios causales De anulación de registro. Pero es que, ¿tú crees que el presidente va a querer, o sea, el presidente del PRI van a defender al Verde hasta donde puedan. la Pues sí, ignominia? pero a lo mejor no les alcanza. Si hicieron demasiadas cochinadas y se ven demasiado claramente, en una de esas no tiene remedio, ¿eh? Porque tenemos un INE, con un consejo del INE, pues no, digamos que no fácilmente puede atreverse a decir, no pasa nada y muere. Eso me lleva a lo del INE. Héctor, el INE, qué barbaridad. O sea, lo platicamos tú y yo en una conversación telefónica. Desde que quitaron a los consejeros electorales en 2007-2008, el INE quedó muy vulnerable, muy expuesto, ¿no? O sea, los partidos ya le agarraron la medida a los consejeros. Pues ¿no? ya han hecho 2 rediseños, ¿no? Sí. Del 2006 y luego el del 2000, el último, que es el del INE.
Y sí, yo creo que le quitaron al instituto una cosa que no estaba puntualmente planteada, pero que tenía lógica, que fuesen medio inamovibles realmente, ¿no? Es decir, que pudieran arbitrar elecciones y quedarse en la posición hasta que terminara su posición. Lo que hicieron en el 2006, después de que el IFE hizo su chamba en la condición más complicada, que fue la de la elección del 2006, hizo su chamba, pasó todas las pruebas, todos sus protocolos, sus expedientes quedaron validados por el tribunal. Había pasado la prueba peor de todas, y en ese momento se le ocurrió al gobierno primero, y luego al PRI, y desde luego a la izquierda, que estaba agraviada por la elección, que este árbitro no podía seguir así, no era un árbitro que ya no tenía la confianza de los jugadores. Baraja nueva. Y baraja nueva, y ahí empezó la cosa, ¿no? Ahora han hecho otra vez baraja nueva, pero además esto que dice Jorge, que me parece lo clave, con una cantidad adicional tal de regulaciones, de obligaciones, de supuestas facultades, que en el fondo lo único que están haciendo es cargando la institución con tal cantidad de obligaciones que no se puede mover. Es decir, es imposible que cumpla todas estas regulaciones. Ahora tendría que quitarle el registro al verde, pero si cuando vayamos al proceso electoral vamos a ir viendo que todos hacen de una o de otra manera las mismas violaciones en que están supuestamente castigados o deben ser castigados por el INE. Y la cantidad de quejas por violaciones reales que van a tener en la mesa va a ser, yo creo, interminable. Tan solo el verde, ahí están los cineminutos. Bueno, están el tema de los spots. Ahora sacaron unas tarjetas de descuento que también andan dando a las comunidades. Unos lentes, regalan lentes a las comunidades. En fin, Javier, tu partido. Sí, exacto, mi partido favorito. Un INE sobrecargado y sin capacidad ni de administrar ni de decidir, pues va a ser como una especie de institución paralítica. En un clima, como dijo el clásico, de incredulidad y desconfianza. Ese es muy importante. Porque esa se aplica a todo. Qué buen punto ese. Estamos entrando a todos. Entonces, en el INE, que ya no tiene la confianza que tenía antes, genera la confianza de antes, ahora el clima, más la regulación, más la dificultad de ir al paso extremo de cancelar un registro. Que más es un paso muy extremo. Los partidos levantándose de la mesa, ¿no? Amagándolos, diciendo les vamos a hacer juicio político, los consejeros muy divididos. Javier. Sí, yo creo que además al INE se le echa la culpa de todo lo que sale mal, cuando en el fondo son responsables de bastante poco. Su principal función, y que la hacen de maravilla, es organizar la jornada electoral. Y eso no les falla. Nunca les ha fallado, lo hacen de maravilla. Pero ahora combatir la corrupción, una serie de cosas que corresponden más a Hacienda, que corresponde más a la Autoridad Superior de la Federación, que corresponde más al tribunal, que corresponde... Pero el culpable de cualquier cosa que sale mal, sean ellos o no responsables, es el INE. Entonces se llevan una tranquiza. No, la que se van a llevar. Bueno, siempre, ¿no? Apenas están empezando, ¿no? Y eso sí es Más súmenle que a ver si van a poder organizar las elecciones en Guerrero. En algunas partes, sí, en Guerrero en algunas partes de Guerrero, porque tú dices, y lo dices perfecto, desde que se creó el entonces Instituto Federal Electoral han sido impecables en organizar elecciones, ¿no? Incluso las últimas que se decía que en Tamaulipas, en fin. No, hombre, fueron 5 casillas. Lograron hacerlo y hacerlo bien. O sea, eso lo hacen muy bien, ¿no? Sí, así es. ¿Qué es su principal función? No, simplemente, a ver, en una de esas se ven obligados a lo del verde. Puede ser. No, yo lo veo muy. ¿A retirarles el registro? No lo descarto justamente por el clima. A ver, la lana, la multa, no quitaron las cosas y ahora no quieren pagar la multa. No, los 67 millones que no la voy a pagar. A ver, ¿Por qué? Porque no. Pero le estás hablando del 25% de los votos de la coalición gobernante. Sí. O sea, no es cualquier cosa. No, son votos. La gente votó por ellos. Pues sí.
Por eso, O sea, pero si Pensemos lo que pensemos por eso, nosotros del pero Verde, si la gente votó por pero ellos. si uno de ellos decide ir a matar a alguien, pues aunque hayan votado por ellos, lo No, de meten a la acuerdo. cárcel. A De la cárcel. acuerdo. Amén de que empiezan a salir también las corrupción, porque esta cosa de que el que vendía los cineminutos era el hermano de Arturo Escobar, pues dices, es que otra vez, ¿no? Estamos en lo mismo, el dinero suelto. Conflicto tú lo de has dicho, intereses. conflicto de intereses, dinero suelto. Mucho dinero suelto. dinero para las elecciones. Me dicen que en Chiapas, hablando de Chiapas, yo no he ido, pero que Chiapas es una cosa que está tapizado del verde. De por sí, yo fui a Puebla este fin de semana, está tapizado de espectaculares del verde. Es Del verde. impresionante, sí, ¿no? Sí. Ellos son grandes publicistas de su mercancía. Pues sí, y lo hacen muy bien, ¿no? Muy bien, sí. Solo que están violando las reglas de una manera flagrante, excesiva, reiterada, y entonces es un está el pequeño problema. reto para el árbitro. A ver, ya le sacó una tarjeta amarilla, ya creo que llevan como 4 tarjetas amarillas. ¿Lo vas a echar de la cancha o no lo vas a echar Ahora, de la cancha? Porque- pegarle ahorita al verde es pegarle a Peña Nieto, ¿eh? Por eso, pues es expulsar a Messi en la final. Pues sí, pero si sigue dándole de patadas y otra patada y otra patada y ya lleva 8 tarjetas amarillas, Por más que sea. llega el momento en que el árbitro lo tiene que Ahora, expulsar. no tiene los votos para tomar una decisión así No, dentro del INE, ¿no? No, El no. PRI y el Verde tienen votos suficientes para contener por lo pronto una Y me imagino votación. que esta es una de las decisiones que tendrá que ser por mayoría calificada. Ahora, Además, claro. imaginemos que sí lo llegan a hacer los consejeros, eso sí le daría credibilidad al instituto, ¿no? eso es o sea, lo de que me frieguen los partidos a mí, a yo fregar los partidos. Pero hablando... Mira, ya en términos de sobrevivencia de los consejeros, no es mala estrategia, No, ¿eh? por eso te estoy Hablando No es de- mala estrategia, es una- piénsalo así, ¿eh? Hablando una de locura. credibilidad Sí. también para el presidente, entre más se tomen medidas tímidas y más escándalos surgen, la audacia necesaria para recuperar la credibilidad se vuelve todavía mayor. Entonces necesitas más. una Sí, acción, claro. una decisión de cada vez Pero la mayor puede tamaño. tomar el INE. Bueno, pero fíjate de qué tamaño tiene Imagínense. que ser ya Tamaño. para Pero recuperar credibilidad. Pero imagínate cómo Enorme. saldrían como toreros en tarde gloriosa, en hombros los consejeros del INE, ¿no? No sé si en hombros o si saldrían. en hombros ese día. Y al día siguiente, a con sus empujones cacas, en el Congreso a explicar su decisión Pero fíjate, yo con otra todo el vez- Congreso en contra. Pero si yo no fuera sé. consejero y ya estoy viendo que me van a fregar y que me van a hacer y que me van bueno. a quitar y eso, inmolas, sí, no bueno, sé. ¿eh? Te inmolas. No sé si esa es la... No se te inmolas. No les veo así No se te como no, inmolarse facha es quitar, no sé, ¿eh? de Puede ser una monjes- buena estrategia de monjes defensiva, pero bueno. tibetanos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ahora regresamos a debatir una situación que, bueno, comparado México se ve, ¿no? Es un kinder comparado a lo que sí está pasando allá en Venezuela. Regresamos en un momento más. Hace tiempo que el gobierno de Venezuela experimenta un proceso de desgaste político que, sumado a la mala gestión económica, ha hecho crecer el malestar entre la población y las exigencias de cambio entre los opositores. Frente a esta creciente oposición, con una base de apoyo cada vez más reducida, el gobierno de Nicolás Maduro ha recurrido con mayor intensidad al hostigamiento político y judicial de sus oponentes. El más reciente de este tipo fue la detención, sin orden judicial ni debido proceso, del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, bajo los cargos de conspiración y asociación delictuosa. Se trata, según Maduro, de un nuevo intento de los opositores de derrocar a su gobierno como parte de una conspiración más extensa que, según él, se fragua contra Venezuela desde el eje exterior de Washington, Miami y Bogotá. Parecería que el gobierno de Maduro camina hacia el abandono de una ambigua democracia iliberal, no liberal, sino iliberal, para entrar de lleno al autoritarismo. ¿Cómo interpretar lo que ocurre en Venezuela y qué puede hacer México y los países de la región al respecto, Javier? Pues sí es un desastre. Venezuela es un desastre todo. La economía, Maduro, la oposición creo que tiene serios problemas. Sí es una situación en serio polarizada, con una violencia violencia urbana permanente y una violencia latente mucho más profunda. En fin, sí es una situación verdaderamente de preocuparnos todos. Yo sí creo que hay poco que se puede hacer desde fuera.
Creo que sin duda se puede hacer más de lo que se está haciendo, y lo que se puede hacer, sobre todo lo pueden hacer Brasil y Chile, yo creo, más que México. Sin lugar a duda tiene que ser algo multilateral más que unilateral, y una vez que alguien como Chile o Brasil le entren a presionar, creo que entonces México se debe de unir al 100%. Brasil y Chile porque son gobiernos de izquierda, la presencia de Brasil en Venezuela. Exacto. Y Chile por ser de izquierda. Creo que hay otros dos actores que les interesa mucho la estabilidad de Venezuela, que son China y Cuba, que también tienen mucho que pueden hacer ahí. Pero lo que me queda claro es que precisamente lo que decías en la introducción, que es un país que no de un día al otro hay un golpe de Estado, sino que Chávez gana en una elección, gana apoyado no con un proyecto de izquierda, sino sin proyecto y apoyado por una clase empresarial que después ya lo rechaza, pero es una degradación muy paulatina, nunca ha habido un antes y un después, y eso le ha permitido que una y otra vez, cuando alguien trata de presionar desde fuera, pues ellos sí sacan sus credenciales democráticas, que cada vez son menos, pero como nunca hubo una ruptura clara, ha sido fácil que alguien diga, híjole, es que bueno, pues es que lo apoyan, es que hubo elecciones. Bueno, y hubo una ruptura que les costó digamos, a los opositores, que ese golpe de Estado fallido que le han sacado le han mucho kilometraje. Muy divididos los opositores. ¿No? Yo me sigo quedando con la estrategia de Capriles. Para mí la pregunta clave para la oposición es, ¿podemos ganar una elección, sí o no? Por más de que no sean equitativas. Si creen que la pueden ganar, yo creo que esa es la vía a seguir, y eso fue en su momento la estrategia de Capriles, sospecho que sigue siendo, no la de López, no sé la de alcalde de Venezuela, pero está ahí muy dividido de que la oposición en ese tema, que creo que es un tema central. Yo creo que en efecto ese es el dilema. Ahora, pasan dos cosas. Una, a partir, digamos, de finales de los años 90, se empezó a generar un consenso en América Latina de que la democracia que se debe defender no solo es la de origen. Es decir, no es solo que tal o cual gobierno haya ganado una elección limpia, justa, equitativa, etcétera, sino también cómo gobiernas, si gobiernas democráticamente o no. Esa fue la Carta Democrática Interamericana firmada en Lima el 11 de septiembre, pero también muchos discursos, conferencias, comunicados conjuntos de las cumbres, todo eso. Entonces, la responsabilidad de la comunidad latinoamericana no es solo con el origen, es decir, la elección de Chávez y las que vinieron después, sino cómo está gobernando Venezuela. La idea de que es asunto de ellos y de nadie más viola directamente no solo la Carta Interamericana, sino las convenciones de derechos humanos que todos estos países han firmado. O sea, no es cuando el gobierno de México dice, nosotros no hablamos de gobiernos, sino con gobiernos para convencerlos que sean buena onda, pues está incumpliendo una obligación jurídica internacional que ese gobierno tiene. ¿Pero qué debería de hacer México entonces? Eso, digamos, hay una segunda etapa, pero sí. La primera es aceptar que estos son compromisos que ya llevan mucho tiempo. No es algo así que de repente, ¿por qué se meten en Venezuela? Ahora, ¿qué hacer? No, obviamente las sesiones de UNASUR, que ya llevan un año, y ahora el último viaje de Ernesto Samper a Venezuela, pues no funcionan. Y no funcionan porque toman un partido excesivo a favor del gobierno y no quieren darle ningún reconocimiento de legitimidad a la oposición. Y no quieren exigir lo que pide la oposición con ciertas razones. ¿Cómo van a negociar con nosotros? Hay 2 de los 4 que están en la cárcel. Digo, es una manera bastante extraña de negociar. Bueno, ¿qué pueden hacer? Empezar a tener una mediación mucho más injerencista y hablar con Maduro y decirle, mira, tienes que encontrar una solución que ya no implique tu permanencia en el poder, que haya una salida democrática e institucional, como sucede en muchos países cuando es obvio que ya se acabó el camino, que no hay más. Porque yo creo que a estas alturas nadie puede creer. Pero así lo verá Maduro, ¿tú crees? No, claro que no. Claro que no, él no. Bueno, sospecho que hay chavistas, o sea, sí otro problema que tiene Maduro no es con la posición que las mete a la cárcel, interna, sino la oposición interna, que sospecho que ya hay muchos chavistas que la verdad Maduro se vuelve cada vez un problema mayor. Además de que tiene un proyecto ideológico con el que muchos no están de acuerdo. Lo que pasa es que si uno ve el tablero venezolano solo como Venezuela,
uno lo que ve es una incapacidad de los actores políticos venezolanos para generar una opción constructiva que permita un acuerdo y un cambio de gobierno. Lo que hay es un deterioro brutal de la economía, un deterioro brutal de la convivencia social, un crecimiento increíble de los homicidios y un horizonte adelante de empecinamiento en las mismas tonterías que lo único que hacen es crecer la deuda, crecer el desabasto, crecer el déficit y hacer mucho más grande el problema que habrá que resolver algún día. Sin una solución política, vas terminando en esa descomposición social y política, camino tarde o temprano directo a un golpe de Estado. A un golpe de Estado. Entonces, lo que yo creo que los países que han firmado esa carta deben de hacer, no uno y el otro, el que tiene más influencia y el que tiene menos, sino todos juntos deben de ejercer una presión sana en el sentido de decirles, ustedes tienen que encontrar una salida democrática para su conflicto, establezcan reglas en defensa propia, porque lo otro es que se les va a caer el país encima y de cualquier manera va a haber que pagar unos enormes costos para volverlo a poner de pie. Yo creo que sí sería exigible, digamos, de los países latinoamericanos que han firmado esa carta que también describió Jorge ahora, en servicio de ese compromiso, sin meterse en la política venezolana, sí decirle al gobierno de Venezuela, todos nosotros pensamos que tú debes abrir una mesa, que es la sugerencia que hizo Insulza desde la OEA, abrir una mesa de negociación con la oposición. Obviamente en condiciones normales de una negociación. No puedes negociar con un tipo que tienes una mazmorra incomunicado con el otro. La condición es excarcelar ya a López y a ¿no? Entonces, bajo una presión. Va por la Collado, ¿no? Bajo una presión internacional latinoamericana que los lleve a la mesa en camino a pactar condiciones para una elección en condiciones menos inequitativas que las que hay, pero si quieres incluso en condiciones inequitativas, solo que sean aceptadas por las dos partes. Y eso sería un principio de salida político. Ahora, es que a una cosa que va camino al precipicio y al golpe de Estado. Parecería que eso, yo estoy de acuerdo, es el deber ser. Ahora, sí, claro, sí. Ahora no Aquí está en la ocurriendo. mesa está muy fácil. No, sí. No es el deber ser. Ahora no está ocurriendo. La verdad es que América Latina se han hecho todos, esa es la pregunta. Todos se han hecho guajes. Maduro no quiere. Sí, ¿no? Yo creo que parte de la oposición que tampoco. Y parte de la estrategia de Maduro es radicalizar a un sector de la oposición precisamente para que no suceda eso, porque es lo que le conviene esa polarización. Rumbo a las elecciones parlamentarias. Bueno, pues él cree, porque si no, pues él sale y pierde el poder, ¿no? Ahorita ellos, las elecciones legislativas del segundo semestre, ahorita con las encuestas, las pierden y por mucho. Sí. Eso permitiría una Cámara, un Parlamento con mayoría opositora que permitiría un tránsito institucional. Una elección revocatoria el año que entra, el 2016. Ahora, sabemos lo que él quiere es debilitar a la oposición para o ganar o no perder por tanto las parlamentarias a finales del año, y esa es su estrategia, ¿no? Y yo pienso hay un grupo de la oposición que está dispuesto a jugar ese juego porque no les molesta tanto la idea de un golpe de Estado. Yo pienso contigo que aunque la oposición heroica es la que está encarcelada y está perseguida y está encabezando la protesta, es la de Leopoldo López y la Machado, etcétera. No es la oposición inteligente y efectiva. Yo creo que efectivamente es la de Capriles. Es decir, esa oposición desesperada, digamos, confrontacionista, ya le ha traído muy malas consecuencias a la oposición en Venezuela. Primero, cuando decidieron que no iban a ir a las elecciones, porque fue un error. Bueno, le dejaron todo el Congreso para que pudiera Chávez poner las leyes con las cuales se está gobernando ahora. ¿Sí? Son leyes dictatoriales puestas bajo una norma democrática. Luego se les ocurrió el golpe de Estado. Muy bien, va el golpe de Estado. Desastre catastrófico que le dio un montón de municiones al chavismo para decir estos son unos golpistas. Sí. Y ahora el año pasado también Leopoldo López, digo otra vez, heroicamente, lanza una movilización que incluye incendiar cosas, etcétera. Consecuencia, terrorista.
preso. Sí, sí, sí. Es decir, la oposición sensata, que parece cobardona, que parece poco enervada, que parece demasiado paciente, que no mide bien la temperatura hirviente de la molestia ciudadana venezolana, pues esa es la buena. Pero tampoco le ha ido bien, ¿eh? No, bueno, le he ido cada vez un poquito ¿Cómo te va a ir bien? No, en las últimas Yo elecciones. creo que la manera de ganar una elección es quitándole votos a Maduro. Están divididos. Ahora, a ver, yo creo que aquí factor central, porque tú decías, puede haber un golpe de Estado. ¿Un golpe de Estado contra Maduro? ¿Tú estás pensando? Sí, sí, a ver, entonces de los chavistas. se vuelve fundamental. ¿Qué pasa con el ejército? ¿Sabemos algo del ejército? Bueno, que es muy chavista, que sí lo controla Diosdado Cabello, Diosdado. que sí hasta ahora han jalado con Maduro, pero que en algún momento obviamente va a haber una tentación muy grande para ellos. Es decir, ya hay que quitar este idiota Ahora, porque no funciona. Ahora, quitar, no por otra cosa. quitar a no este funciona. personaje, como tú lo caracterizaste, una cosa es quitarlo por las buenas y otra cosa es con un golpe. Cuando hagan un golpe de Estado, ahí sí entra la carta Sí, pero de entonces la OEA. Pues sí, pues los latinoamericanos pues ahí sí. van a, ¿cómo se van a quedar? ¿Qué van Entonces, a hacer? Reprobar el golpe de Estado y volver a hacer Y declaraciones. defender a Maduro, entonces, porque era el presidente defender a Maduro. legítimo. Yo Sí. nada más quiero acabarán ahí, un sí. comentario antes de terminar, porque Sí. me parece bien interesante algo que está pasando. Seguramente ahorita, cuando empezamos a hablar de un tema internacional, se Sí. nos fue cayendo nuestro rating, que es Sí, lo que terrible. pasa. O sea, en lugar de 99% de los hogares que nos están viendo, ya hemos bajado como a 96. 96. No más. Pero, bueno. Pero lo que sí es real es que todavía en México los temas internacionales no le interesan a la gente y no se atienden. El periódico de referencia todavía del país, yo creo que es el Reforma, y como ya no soy de casa, lo puedo decir. Tiene una página Sí. internacional, una plana. Y un octavo se lo lleva un Se anuncio. lo lleva un anuncio. No entiendo qué está pasando. O sea, ¿realmente nos importa tan poco lo que pase en el mundo? O en la región, o donde sea. Es un círculo vicioso, ¿no? Es Porque terrible. a la gente no le interesa, a los periódicos Lo dejan de reportar. lo dejan de reportar, a la gente le interesa menos. Es decir, como uno puede detectar en el diario El País, que tienen unas grandes páginas internacionales, es un interés y una curiosidad que crean los medios, Sí. ofreciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil crear esa curiosidad? Porque pasan unas cosas extraordinarias en el mundo internacional. claro. Entonces, en cuanto te empiezan a poner enfrente la increíble cantidad de cosas que suceden, te empieza... Pero a los que nos interesa, atraer. pero no ha sido también un fenómeno de que en la medida en que la prensa nacional ha dejado de reportar lo internacional, Claro, claro. hemos nosotros migrado a los medios que hoy en Involuntariamente, día son sí. tan fáciles de acceso, Sí, no, que no, sí no. tienen gran cobertura internacional, desde luego el New York Times, El País. el Economist, Pero que no, porque el los País. americanos y los españoles les interesen mucho los temas internacionales. No, pero ellos han El hecho- País es un periódico que tiene una sección internacional importante porque se ha vuelto internacional. Sí, claro, claro. Lo mismo con el New York Claro, Times. claro. Los americanos Claro. no leen el New York Times para enterarse de lo que Pero pasa. siempre tuvieron buenas páginas Y la internacionales. televisión americana es de un provincialismo y además un programa policial mexicano, impresionante. No, por eso sí. Pero bueno. llegar al extremo de una plana, Una página, sí. sí, se me hace que... Sobre todo por su tema Menos de una regional. plana. Es que en realidad es menos de una plana. Dos terceras partes de, De una plana. Con mucha Así es. foto. Es que no hay noticias internacionales. No hay. Bueno, señores, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a Javier, a Jorge, a Héctor. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.